Bueno, pues comenté la primera parte, lo que había sido el aula de cooperación entre Otsuka y la Universidad de Granada, y bueno, pues ahora vamos a hablar la presentación propiamente dicha de lo que es esta guía para pacientes con nefritis lúpica, aspectos generales, que por cierto, los que estáis presentes, ahí he dejado una cajita y antes de que se me olvide podéis recoger un ejemplar. Si necesitáis algún ejemplar más, pues lo podéis coger sin ningún problema. Como decía, los editores hemos sido Dorita, Redacción Martín Gómez, Enrique de Ramón y un servidor. Entonces, bueno, pues lo primero que nos planteamos una vez que habíamos firmado este acuerdo, porque nosotros fuimos muy chulitos y dijimos, esto lo hacemos nosotros en un pispás, pero decíamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que está claro, conociéndonos a los tres, es que tenía que ser práctica, o sea, eso lo teníamos claro, que cubra todos los aspectos relevantes y de interés para los pacientes y familiares, pues eso estaba también claro, que esté escrita en un lenguaje comprensible, aunque tenga rigor y base científica. Yo creo que la charla de Dorita ha sido muy ilustrativa, es una presentación con rigor científico, ¿no? Y que sea accesible en línea de forma libre y gratuita, es decir, que todo el mundo pueda acceder a ella sin tener que pagar por acceder, como nos ha comentado realmente el doctor de Ramón. Pues ya todos los recursos se van haciendo también de pago, ¿no? O sea, pues esta queríamos que fuera libre y gratuita. Entonces estábamos en esto cuando aquí nuestra ayuda informática, no responsable de los desastres informáticos, insisto, pues María Correa dice, pues mira, hay unas guías de la Junta que podrían servirnos de base. Y efectivamente, pues nos descargamos unas cuantas, por ejemplo, una de ellas, conozca cómo vivir mejor con la EPO, respuestas sencillas a las preguntas más frecuentes sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, pues este tipo de guía nos pareció que podía ser un ejemplo y que podía ser el ejemplo a seguir. Es verdad que si vemos la dimensión de las preguntas, o mejor dicho, más que de las preguntas, de las respuestas a las preguntas de esta guía de EPO y la dimensión de las nuestras son bastante más extensas, pero pensábamos que nuestros pacientes querían saber más que lo que tenían EPO. Y bueno, entonces pues nos pusimos de esa manera, y con la inestimable colaboración de las asociaciones de pacientes, que fueron fundamentales, que incluye ahora, pues consideramos más de 100 preguntas que a lo largo de la elaboración de la guía se fueron matizando, es decir, nos salieron muchísimas preguntas inicialmente. Las fuimos estructurando en diferentes apartados, aspectos generales, sociodemográficos, manifestaciones clínicas y datos analíticos, causas, aspectos asistenciales, terapéuticos, evolución y pronóstico, comorbilidades, repercusiones, es decir, una cantidad tremenda de apartados. Organizamos esas preguntas. Como digo, los tres que empezamos fuimos Dorita, Enrique y servidor, pero estaba claro que había que contar con más personas y se hicieron unos fichajes excepcionales, 2 nefrólogos, Antonio Navas Parejo, que está aquí en público, y María del Mar Castilla Castellanos, nefrólogos expertos en afectación renal en enfermedades autoinmunes en general y en nefritis lúpica en particular. Y bueno, pues también contamos con todos los miembros de la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas del San Cecilio, y este fue pues el elenco que ya se presentaba en 2 ocasiones anteriores, pues un elenco definitivo. Las asociaciones de pacientes, como digo, y este es un valor añadido de esta guía, hicieron sugerencias, nos hicieron correcciones, nos llamaron la atención sobre algunos errores, incluso sobre alguna falta de ortografía, y bueno, pues ya está, se fueron haciendo las correcciones. Y bueno, llegamos a hacer una guía que presentamos a los socios colaboradores, a la industria, a Otsuka, que lógicamente tienen que pasar esta guía por la industria, tienen que pasar por las autoridades sanitarias competentes de Cataluña, si no estoy equivocado. Ahora Pera me puede corregir la ubicación de Otsuka. Y entonces pues nos dijeron que teníamos que hacer algunas modificaciones porque por aspectos legales simplemente pues no podíamos incluir aspectos terapéuticos concretos. Esto obligó a que modificáramos lo que se había escrito,
y quitamos las preguntas que hacían referencia a aspectos terapéuticos. Algunos aspectos terapéuticos de algunas preguntas hubo que acortarlos. Bueno, esto lo único que hizo fue demorar un poquito la elaboración de la guía. En su fase final pues ya tuvo el visto bueno, parece que nos adaptábamos a la normativa legal vigente, y entonces bueno, pues nosotros cuando nos dijeron esto, pues lo que dijimos, bueno, pues no pasa nada, nos centramos en los aspectos generales de momento, que hay muchas cosas interesantes que comunicar. Y por eso la coletilla, el apellido de aspectos generales que tiene esta guía para pacientes. La estructura definitiva ha sido pues con todos estos apartados que estáis viendo aquí. No me voy a detener porque no tiene tampoco más interés. Y luego hicimos una revisión externa. Pedimos a Miguel Ángel González Gay, que es un reumatólogo, vamos, yo creo que posiblemente el mejor reumatólogo que hay en este país, sin como dicen, hacerte menos a los demás, pero el doctor González Gay es que además es un gran amigo nuestro, y bueno, pues le pedimos también que actuara como revisor, y nuestro amigo también, el doctor Santos Castañeda, y lógicamente también lo dedicamos a las asociaciones de pacientes, que hicieron una revisión, si era todo también comprensible, si estaba todo adecuado. Y entonces pues voy a poner simplemente algunos ejemplos, aunque Dorita ha ido comentando algunos de ellos. Por ejemplo, lógicamente, la pregunta ¿qué se entiende por nefritis lúpica? Pues es el nombre que recibe la afectación del riñón más característica y frecuente en el lupus eritematoso sistémico. Ahora, Dorita lo ha dicho también, porque hace falta en la biopsia, pues porque puede haber otras afectaciones en el riñón, no todo es la nefritis lúpica. Se presenta, como ella comentaba, en casi la mitad de los pacientes con lupus, y suele hacerlo en los primeros años tras el inicio de la enfermedad, o incluso puede ser su primera manifestación. Y así continuamos. La nefritis es una pregunta que puede parecer mejor muy tonta, pero que nos la hacen con mucha frecuencia en la consulta los enfermos. ¿La nefritis lúpica afecta a uno o a los dos riñones? Es lo que preguntan con mucha frecuencia. ¿Es que tengo solo uno o tengo los dos riñones? Pues no, esta pregunta la hacen con frecuencia a los pacientes en la consulta, y no es de extrañar, porque algunas de las enfermedades que más a menudo afectan al riñón, como pueden ser las piedras, la litiasis, o algunas de las más temidas, como pueda ser el cáncer, con frecuencia afectan a un único riñón, pero en general lo que son las enfermedades sistémicas que afectan a los riñones, como el lupus, o la esclerodermia, o la diabetes, o la hipertensión, pues afectan por igual a ambos riñones. Y es por eso por lo que cuando nos planteamos hacer una biopsia, solo se biopsia un riñón, no se biopsian los dos, porque con biopsiar uno tenemos suficiente. Bueno, es una pregunta que puede parecer, pero que nos la hacen muchos pacientes en la consulta. Si me han diagnosticado de lupus eritematoso sistémico, ¿qué probabilidad tengo de padecer una nefritis lúpica? Bueno, pues la probabilidad depende, no va a ser lo mismo la probabilidad, seguramente no es lo mismo en Andalucía, a lo mejor que en Cataluña, o lo mismo que en Madrid, porque varía, y cuando se lee, sea una revista científica o no científica, pues todo depende de los datos de dónde procedan. No es lo mismo cuando lo ha escrito un investigador norteamericano que si lo ha escrito un investigador italiano, ¿no? Porque son distintas por eso dicen del 30 y el 60%, pues varía dependiendo. Este amplio imagen pues tiene que ver con las características del área geográfica y de la población que la habita, y como manifestación del lupus, la nefritis lúpica suele presentarse en los primeros años tras el inicio de la enfermedad, pero puede ser su primera manifestación hasta en el 15% de quienes la desarrollan. Hemos intentado utilizar datos de nuestro entorno, es decir, que en general hemos querido utilizar datos de nuestro medio. ¿Con qué frecuencia? Dice, con frecuencia lo que hacíamos era una pregunta nos llevaba a otra, es decir, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas y signos de la nefritis lúpica? Lo ha estado comentando ahora Dorita. ¿Cuáles son? Dice, habrá que explicar qué se entiende por signo y qué se entiende por síntoma, porque si yo no sé lo que es un signo y lo que es un síntoma, cuando me dicen cuáles son los síntomas y signos de la nefritis lúpica, pues decimos, pues bueno, vamos a empezar por ahí. Y entonces pues empezamos por ahí. ¿Qué entendemos por síntoma en medicina? En medicina el síntoma se refiere a lo que el paciente le cuenta al médico que le pasa, y puede ser tanto un problema físico como mental. Los síntomas no se observan y en general no se manifiestan en los exámenes médicos. El síntoma es lo que me dice el enfermo, ¿no? Por ejemplo, si un enfermo nos dice que está muy cansado, pues nosotros no vemos ese cansancio, y tampoco vemos nada si nos dice que le duele la cabeza, lo que nos dice el enfermo. Y esto es algo que suele poner muy nervioso al enfermo que lo padece, sobre todo cuando el médico o especialmente las personas de su entorno ponen en duda que sea cierto, porque no es un síntoma, pues es algo que lo siente la persona en concreto. Bueno, pues quisimos
ir más allá y decir, bueno, pues ¿qué se entiende por síntoma y qué se entiende por signo? Por contra, ¿qué es un signo? Pues son los datos que identificamos mediante un examen físico o una prueba complementaria que nos indica la posibilidad de que una persona tenga una determinada enfermedad o una manifestación de esa enfermedad. Por ejemplo, si un enfermo se queja de dolor de garganta y el médico le abre la boca y en la exploración observa que tiene placas de pus en las amígdalas, eso es un signo que le llevará a pensar en una amigdalitis. Si un paciente se queja de que tiene mucha sed, le orina mucho y el médico le pide una analítica de sangre y encuentra cifras elevadas de azúcar, pues eso es un signo que al médico le hará pensar que el paciente pueda tener una diabetes. Esa es la diferencia entre un signo y un síntoma. Pero lo incluimos como preguntas. ¿Para qué? Para poder decir cuáles serán los signos y los síntomas de la nefritis lúpica. Entonces, que sería la pregunta siguiente. Pues la nefritis lúpica, lo ha dicho Dorita y lo ha subrayado, lo ha repetido, en su fase inicial puede ser asintomática, es decir, no provoca ningún síntoma, ninguno. El paciente se encuentra bien. Y yo he visto, por ejemplo, cuando hace años, cuando resulta que una chica jovencita venía a la consulta y tenía una alteración en la analítica, pero estaba fenomenal, porque estaba fenomenal, que dijera a lo mejor el médico de turno, ¿cómo le vamos a hacer una biopsia a la pobre si está perfecta, si está estupenda? Eso lo he vivido yo. Si está muy bien, no, pues mire usted, es que la nefritis, lo ha dicho ahorita, en las fases iniciales, lo único que lo vemos es por la analítica, y por eso a los pacientes con lupus les pedimos una analítica cada X tiempo para ver si hay algo, ¿de acuerdo? Y claro, no, mire usted, si yo estoy muy bien, está usted muy bien, pero su riñón está empezando a dar problemas, y como queremos que esté bien mucho tiempo, pues tenemos que hacer la biopsia para ver lo que hay y poner el tratamiento adecuado. Y esto pues lo hemos querido explicar y con un lenguaje que yo entiendo que es un lenguaje bastante asequible para todo el mundo, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la nefritis? Seguimos. Pues los síntomas solo aparecerán, se lo ha comentado previamente, cuando la nefritis está establecida. Podrá dar cansancio, podrá dar cefalea, pero nosotros lo queremos diagnosticar también antes, por eso es importante hacer ese seguimiento y por eso nosotros pues, lo vamos a destacar. ¿Qué signos tenemos? Pues en el análisis de orina podemos encontrar pérdida de proteínas, y eso se llama proteinuria, y glóbulos rojos, y eso se llama hematuria. Y en la analítica de sangre pueden encontrarse datos que indiquen al médico que los riñones no están funcionando de forma correcta, como puede ser el aumento de la cifra de creatinina. Hemos puesto también preguntas de la insuficiencia renal, etc. ¿Qué se entiende por proteinuria? Por ejemplo, es otra pregunta. Pues la pérdida de proteínas por la orina pueden proceder del glomérulo y se habla de albúmina o del túbulo renal, otras proteínas. Y en el caso de la nefritis lúpica hablamos de la primera, de la albuminuria. Y en condiciones normales, como se ha comentado previamente, en la orina no deben haber proteínas, el riñón no debe filtrarlas, sino que debe permanecer en la sangre para ejercer pues, las funciones que cumplen en el organismo, que son muchísimas. ¿Y qué es un síndrome nefrótico? Pues lo mismo, vamos aquí haciendo una interpretación, una serie de preguntas con unas respuestas que intentamos que sean lo más sencillas, pero que al mismo tiempo sean lo más completas posible. Es decir, que cada término que se introdujo se intentó que quedara bien explicado y si se consideró oportuno fue objeto de una nueva pregunta, ¿de acuerdo? Y hicimos preguntas de todo tipo. Por ejemplo, ¿orina de 24 horas siempre o no es necesario? Porque esta también, ¿os acordáis que hace un tiempo casi siempre se hacía orina de 24 horas? Y desde hace algún tiempo, pues a veces pedimos la orina de 24 horas, pero otras veces no hace falta la orina de 24 horas. Y eso, pues muchos enfermos pues también demandan saberlo. Y decíamos, bueno, pues siempre o no es necesario. Pues el análisis de una muestra simple de orina puede ser suficiente para saber la cantidad de proteínas perdidas por la orina. Es decir, que no siempre va a hacer falta la orina de 24 horas, pero en algunas ocasiones sí que va a ser el médico el que está atendiendo al paciente, pues podrá pensar que es mejor disponer de una orina de 24 horas, pues muy bien, pero no pasa nada. Es decir, no se ha equivocado el médico si en una ocasión nos está pidiendo una orina simple, nos está pidiendo la orina de 24. No siempre tiene que ser, pues lo hemos intentado explicar este tipo de cosas. ¿Cómo se hace la biopsia renal? Hemos insistido los tres en el tema de la biopsia renal. Ya no hay nadie que diga que se puede prescindir. A lo mejor dentro de unos años se prescinde, porque con toda la inteligencia artificial y demás, pues a lo mejor se puede prescindir, pero hoy por hoy pues hay que hacer la biopsia
Pues es una prueba segura que se hace con anestesia local y bajo control ecográfico. Y entonces, pues bueno, también ha puesto esta imagen Dorita, pero esto también para llamar la atención que una de las autoras, María del Mar Castilla Castellano, pues además de participar en la elaboración de los textos, pues ha participado en la elaboración de algunos de los dibujos que aparecen en la guía. ¿Ha mejorado el pronóstico, por ejemplo? Pues sí, ha mejorado gracias a los avances, tanto en el diagnóstico, tratamiento, pues el pronóstico ha mejorado. Le hemos dado también mucha importancia a lo que ha comentado Dorita, porque la tiene, ¿qué se entiende por comorbilidad? Y hemos dicho, porque hablamos de comorbilidad, y Dorita lo ha dicho, comorbilidad, y hemos pillado todos más o menos la comorbilidad, que es otra cosa, pero ¿qué se entiende por comorbilidad? Porque a lo mejor no todo el mundo sabe qué es. Pues hace referencia a la presencia de diferentes enfermedades que acompañan a modo de satélite a una enfermedad protagonista, aguda o crónica, que es el objeto principal de la atención. Y a esa condición adicional puede ser también un trastorno de la conducta o un trastorno, puede ser por ejemplo una depresión, puede ser una comorbilidad perfectamente, ¿no? Y las comorbilidades pueden ocurrir al mismo tiempo o pueden ser una después de otra, es decir, que un paciente puede tener un problema de hipertensión arterial y una osteoporosis, no tienen por qué aparecer una después de otra, pueden aparecer al mismo tiempo. Y una depresión, o a lo mejor primero una y luego le aparece la depresión, me explico, que pueden aparecer. Bueno, pues todo eso lo hemos querido explicar. También preguntas de este tipo. ¿Existen asociaciones de pacientes con nefritis lúpica en España o otros países? Lo ha puesto Enrique. No hemos localizado asociaciones dedicadas específicamente, en exclusiva, a la atención de pacientes con nefritis lúpica, pero en el ámbito nacional el referente es FENUCUS y hemos puesto pues, la página donde acceder a contactar con FENUCUS, ¿de acuerdo? Y ya os digo, el resultado al final han sido 78 preguntas, eran más de 100 preguntas, pero al final, después de las modificaciones, han sido 78 preguntas con respuestas y nosotros esperamos que sean del agrado de todos los lectores. Están en papel, pero se puede acceder en línea. Están revisadas en varias ocasiones, aunque no nos extrañaría que hubiera algún, eso es un gazapo, ¿no? Bueno, pues no nos extrañaría que hubiera algún gazapo, es un conejito. Entonces no nos extrañaría que hubiera algún gazapo dentro de la guía. La hemos revisado un montón de veces. Además, hemos hecho correcciones sobre correcciones, porque aquí Dorita y Enrique, que se conocen de toda la vida profesional, pero les gusta mucho darse caña el uno al otro. Y entonces es que hemos cambiado las frases una vez y otra vez. No lo hemos pasado mal, yo creo que nos lo hemos pasado bien. Y seguro que se ha escapado algún campo, seguro. Pero bueno, desde luego no ha sido por no haberle dado vuelta. La idea que teníamos era que no se trata de que nadie coja la pregunta número 1 y vaya hasta la 78, esa no es la idea. La idea es que cada persona pues vaya a buscar la pregunta, sea un paciente, sea un familiar o cualquier persona interesada, buscará la pregunta que le convenga en cada momento. En un momento determinado pues, le interesará ver el pronóstico, en otra pues, le interesará ver otro aspecto. Y hemos oído por eso de las siglas, porque mucha gente sola nos han dicho, ¿por qué cuando ponéis excepto LES? Y es que todo el mundo sabe lo que es el LES, y no sabe lo que es el LES, y están mirando la guía, se ha equivocado de guía. Me acuerdo una vez, hace tiempo, una enferma diagnosticada de una enfermedad de Behçet, y la enfermedad de Behçet es poco frecuente. Y la siguiente vez que viene a la consulta me dice, ya he contactado con la asociación de pacientes y todo. Digo, muy bien, a nivel nacional. Dice, no, aquí en Granada, no me digas, en Granada hay una asociación de pacientes con enfermedad de Behçet. Había contactado con la asociación de lupus, pero para ella era lo mismo, la asociación del Behçet que el lupus. Había contactado con la asociación de lupus. Bueno, pues nosotros, si alguien está leyendo esta guía y tiene un lupus y no sabe lo que es LES, está claro que está equivocado de lado. Pero todo lo demás hemos subido, hasta nefritis lúpica, no hemos puesto NL, hemos puesto en general nefritis lúpica, lo hemos puesto entero. ¿Por qué? Pues porque si lees una pregunta, pues con su respuesta, para que se entienda por sí misma, ¿no? No tengas que buscar el rosario de significados, sino para hacerlo, pensábamos que era más útil en ese sentido. Y este es el resultado. El resultado es esta guía. Esperamos que sea del agrado de todos y se pueden descargar con un código QR. Este código
haremos que sea, ¿no?, que sea visible en la asociación en Perú, pues en las asociaciones de pacientes. Lo tenéis ahora, lo que empuja la guía en papel, lo tiene al final el código QR, o sea que puede, aparte de llevarla en papel, la puede descargar en línea. Y además tenemos este enlace nos lleva directamente a descargar la guía, es decir, que se puede descargar pues cuantas veces se quiera. Si tú te la olvidas, pues la puedes volver a descargar. Y si se busca en la editorial de la Universidad de Granada, simplemente lo pones en Google, editorial de la Universidad de Granada, y vas al catálogo, y dentro del catálogo ahora aparece, lógicamente, como aparece el primer título, dentro de unos meses aparecerá en el puesto que sea, pero con buscar guía nefritis lúpica se va a encontrar sin ningún problema. ¿Nefritis lúpica Universidad de Granada sale? Sí, efectivamente, haciendo una búsqueda en Google sin ningún problema. Y bueno, yo creo que ya está. Creo que ya termina.